Señora, pero no lo tengo. Ah, ya. Entonces yo voy a leer aquí. Usted me va a ir cambiando, ¿no? ¿Eso es? Ya, a ver, ¿está viendo usted? ¿Están viendo los alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ah, yo voy a ir presentando aquí, usted me va cambiando, ¿no es verdad? Ya listo, perfecto. Entonces, primero, en cuanto a la asfixia perinatal, tenemos que primero conocer las características de lo que es una asfixia, conocer la fisiopatología, vamos a conocer las repercusiones en el recién nacido, los signos de mal pronóstico y los principios de tratamiento. La siguiente. ¿Ya está? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que ¿qué pasa con qué es una definición de una hipoxia y encefalopatía hipóxico-isquémica? Se debe a una hipoxia y a una isquemia. La hipoxia es la falta de oxígeno y la isquemia es donde hay una perfusión tisular que es inadecuada. Antes se hablaba como que fuera la encefalopatía que sea una alteración en el registro cardiológico fetal, una acidosis fetal, que establecía una categoría de un distrés o un sufrimiento fetal. Entonces ahí se nos ha quedado el tema de sufrimiento fetal. Entonces después se asociaba mucho, estaba muy impreciso el diagnóstico entre sufrimiento fetal y asfixia perinatal. Y la asfixia se diagnosticaba ya como un test de Apgar bajo, que actualmente el test de Apgar prácticamente es útil solamente, no para la reanimación, no tiene nada que ver ahora con la reanimación, pero sí tiene que ver con el pronóstico a futuro. No tiene factor pronóstico. El pH de cordón era también muy importante antes, pero el pH hay que saber entenderlo porque el bebé está con una saturación de oxígeno normalmente, el feto, de 30. El momento de nacer puede llegar a 50, 55, el momentito que está naciendo, 40, 50, puede está en fase de ascenso. Entonces es difícil interpretar eso y tampoco nos lleva a un diagnóstico de asfixia perinatal. Después, si necesitamos una reanimación cardiopulmonar, entonces ya se diagnosticaba y era un signo de asfixia y peor si tenía un pH de 10 o un Apgar a los 5 minutos menos de 3. Entonces todo esto indicaba como que existe solo una probabilidad de encefalopatía. Entonces, debido a que estas definiciones son imprecisas, se empezó a hablar de que hay un estado fetal no tranquilizador en el bebé, que eso digamos ya quedaba un poquito mejor. Y además se estableció como un evento hipóxico centinela como algo extra que nos puede ayudar al diagnóstico. Entonces, ¿qué son estos eventos hipóxico centinela? Son todos los acontecimientos que están alrededor del parto que pueden causar daño en un feto que está neurológicamente normal, intacto. El término de asfixia perinatal eh, para ver que esta implicación sea responsable de la discapacidad es restringido a aquellos neonatos con indicadores perinatales que presentan una encefalopatía aguda. Eso quiere decir que además está en las primeras horas de vida y que hay esta afectación que hemos hablado, que es hipoxia e isquemia, aunque sea subclínica o de al menos un órgano o sistema, que puede haber implicación en otros sistemas también. O sea, la hipoxia no solamente afecta al encéfalo, no es cierto, a la cabecita, no.
Entonces, ¿cómo se da? Puede darse anteparto o intraparto, que es la mayoría de las veces por insuficiencia placentaria, donde se ve que hay una incapacidad para recibir oxígeno y para eliminar el anhídrido carbónico. Pero también gran parte de ellos, no gran parte, digamos, ponen 90% ahí, pero quizás el periodo de anteparto e intraparto puede ser poco menos, digamos 80%, y el parto puede ser o posparto puede ser por expulsivos prolongados, no forceps, a veces desproporción cefalopélvica, que es una de las causas más frecuentes durante el parto. Entonces, esto produce una relación de insuficiencia cardiopulmonar o neurológica. Entonces, procesos pueden desencadenar asfixia perinatal son en la madre que hay hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia, afecciones vasculares, diabetes, las drogas que puede usar la madre, hipoxia, alteraciones cardiorrespiratorias. En la placenta que haya infartos, fibrosis o desprendimiento prematuro. Este desprendimiento creo que es el más frecuente, por lo menos el que más he visto en la carrera. El cordón, el prolapso del cordón es cuando se aprieta la cabecita con el sacro, se aprieta y el bebé queda sin circulación, sin oxígeno, porque tenga un nudo verdadero. Compresión es el prolapso, ¿no? Y anomalías en vasos umbilicales también. Bueno, el hidrops fetalis también, infecciones, retardo de crecimiento intrauterino, ya significa que el bebé está con retardo en la circulación. Tiene una circulación bastante disminuida y ya puede ser esa subaguda o crónica, pero siempre se ve este retardo de crecimiento es una afección importante en el bebé que está afectando al crecimiento. O sea, la circulación se afecta tanto que afecta el crecimiento. Y si es crónica, es mucho más afectada el bebé. Y esos bebés tienen, pues, peso, talla y perímetro cefálico muy por debajo del percentil 10. Y los que tienen una subaguda tienen peso, talla por debajo del percentil 10, pero con un perímetro cefálico por encima. Son los que están menos afectados. Por lo tanto, entonces, se produce, como hemos dicho, la encefalopatía como una deprivación del oxígeno, donde hay hipoxemia arterial e isquemia cerebral. Entonces, hay varios signos neurológicos que aparecen inmediatamente después del parto, tras un periodo de asfixia. Por ejemplo, o sea, este episodio tiene que ser inmediatamente después del parto, porque si, esa es la causa que está produciendo la asfixia en el bebé. Entonces produce un deterioro de la alerta y de la capacidad de despertar, alteraciones en el tono muscular y en las respuestas motoras. O sea, son bebés que inicialmente están hipotónicos, inicialmente, ¿no? Los reflejos no están bien, no hay succión, puede no haber devolución según la afección, ¿no? Y también pueden presentar convulsiones que son los un poco más afectados, ¿no? Entonces, estos efectos que producen en el cerebro, pues tienen mayor importancia, dan mayor importancia a esta isquemia, sobre todo la isquemia. Inicialmente, en las primeras 12 horas, pues hay signos de disfunción neurológica. Son neonatos que están obnubilados o en coma. La respiración es variable, puede ser irregular, no están respirando debidamente. No, eso significa que hay disfunción bihemisférica. El bebé, como les dije, está hipotónico, sin reflejos, con movimientos oculares erráticos. Eso es muchísimo más grave, ¿no? Y en general los reflejos pupilares están conservados, en general. Las asfixias moderadas ya presentan crisis convulsivas y después de las 12 a 24 horas pueden aparecer periodos de apnea, que ya eso significa que hay afección del tronco. Aquí en esta imagen pues vemos que el bebé
en la sinapsis se ve, no, primero vemos aquí, esta es la parte de arriba, se ve la circulación, ¿no? Que hemos dicho que puede ser de privación de la circulación o de oxígeno. Eso nos lleva a una disminución del flujo sanguíneo cerebral con con disminución de las reservas de alta energía, del ATP, y acumulación de ácido láctico. Por otro lado, se acumula en el espacio sináptico una bastante acumulación de glutamato que produce una despolarización de membrana. Aquí tenemos la despolarización con acúmulo de potasio en el espacio extracelular y sodio y calcio en el intracelular. Eso que conlleva a un daño mitocondrial con afección de la mitocondria tremenda, edema, producción de radicales libres, y eso nos lleva a una apoptosis o muerte celular. Pero por otro lado también hay procesos que favorecen una cascada neuroinflamatoria mediada por una, digamos, infiltración de células inmunes periféricas, que es la ciclooxigenasa. Entonces, ahí viene ya un deterioro completo prácticamente, produciendo el daño por la hipoxia y por la isquemia. La siguiente, la fisiopatología. Entonces, dependiendo de la magnitud de la injuria cerebral inicial, se produce una alteración del metabolismo oxidativo, aumento del lactato y caída del pH. Con una consiguiente ineficacia en la glicólisis anaeróbica que puede generar ATP y disminución de compuestos de fosfatos de alta energía. Entonces se complica mucho ahí. Clínicamente vamos a ver que el deterioro en la vigilia, como hemos mencionado antes, no pueden despertar los bebés y obviamente tiene una relación directa, ¿no? Cuanto más graves, vemos que va a ser más, obviamente, más severa la encefalopatía. Más grave el deterioro y más discapacidad para despertar. La caracterización clínica es un barómetro sensible de la gravedad de la lesión. Claro, es lo que acabo de decir, ¿no? Obviamente, si clínicamente estamos más afectados con el bebé, pues el pronóstico obviamente va a ser más complicado. En este cuadro, clasificación de Sarnat dice los estadios clínicos de la encefalopatía. Por ejemplo, el nivel de conciencia inicialmente, el bebé está en el grado 1, hay el bebé está un poco irritable, en el grado 2 puede haber letargia, y en el tercero hay estupor o coma, ¿no? Entonces, esto es interesante porque de acuerdo a la gravedad vamos a ver cómo está el bebé. Inicialmente puede tener el tono muscular normal, generalmente empiezan con hipotonía, pero el grado 3 ya está muy flácido, pero no tarda el bebé en ponerse cada vez más hipertónico, después se ponen muy rígidos, ¿no? Hay ligera, en cuanto a la postura, puede haber ligera flexión distal, hay fuerte flexión distal, hasta llegar a una descerebración posteriormente, y así sucesivamente. Vamos a hablar después, bueno, respecto a las convulsiones, pueden estar inicialmente ausentes, obviamente en el grado 1. En el grado 2 ya son más frecuentes las convulsiones. En el grado 3 está tan deteriorado el cerebro que no siempre produce convulsiones, son raras, pero ya vemos que todo lo demás está muy afectado, ¿no? Así es. Entonces, la encefalopatía leve no conlleva ningún riesgo de mortalidad inicialmente. La mayoría de las veces evolucionan muy bien estos bebés sin causar, o muy pocos tienen algún retraso en el desarrollo psicomotor. En la moderada hay un poco mayor de frecuencia de mortalidad, aquí pone en torno al 3% aproximadamente, pero sí hay
afecciones en futuro como minusvalías moderadas o graves en los supervivientes, entre un 20 a 45% de posibilidades de que tengan afecciones en el futuro. Y la severa, obviamente, ya tienen una mortalidad severa y pues quedan con severas secuelas del sistema nervioso. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que uno recibe cuando está reanimando, porque la reanimación tiene sus pasos y tiene su tiempo. La persona que está reanimando tiene que tomar las decisiones. Es la única persona que decide qué va a suceder con estos bebés. ¿No? Si se lo va a mandar a intermedia o a intensivo, no. Depende, eso tiene que ver el médico que está ahí. Pero he visto una ocasión que se molestó el médico, le dije, ¿por qué estás ventilando a este bebé? Le digo, oh, me dice, no sabes lo que me ha costado sacar adelante. Estuvo 45 minutos, o una hora, me dice algo así, reanimando a este bebé. Y obviamente el bebé estaba re mal, negro, y daba botes con las convulsiones que tenía prácticamente. Y lo estaban ventilando, tratando de sacar adelante. Es un momento un poco difícil en la reanimación para tomar esas decisiones, pero esa decisión la tiene que tomar una sola persona, el que está dirigiendo la reanimación. Y 45 minutos es una locura, una reanimación bien hecha no dura más de 10 a 15 minutos. Entonces, lo que nos importa saber en cuanto a la lesión cerebral es dónde está localizada. Nosotros en este momento no tenemos tantos medios para saber, pero tenemos más o menos que conocer esto. Primero se produce una necrosis cortical o multifocal. Sí, puede ser con edema, pero resulta como una encefalomalacia quística inicialmente. Puede presentar también infartos en zonas que son limítrofes, en territorios de irrigación de las arterias cerebrales, sobre todo si la hipotensión es severa. Y también vamos a tener en los pretérminos leucomalacia y los pacientes de término como lesiones que son sobre todo corticales. Hay también necrosis neuronal selectiva y necrosis de los núcleos talámicos y ganglios basales. Entonces, para saber eso, tendríamos que tener este tipo de estudios, por ejemplo, una resonancia magnética. Claro, es muy interesante hacer una resonancia magnética a este tipo de bebés para tener una idea de todo esto, pero si está muy afectado, va a ser muy difícil porque está con ventilación y está metido en la resonancia magnética y ahí no puede haber casi movimiento del bebé, ¿no? Tiene que estar bien fijo el bebé, bien firme, ¿no? Quizás en los intermedios se puede hacer esto, ¿no? Porque es difícil. Pero si asociamos esta resonancia magnética a una ultrasonografía, vamos a ver que se pueden detectar con mayor facilidad la precisión y localización, la extensión y la gravedad del daño, ¿no? Para saber el valor pronóstico, sí, pero como digo, hacer una resonancia en este caso es un poco difícil, porque estamos con el bebé probablemente esté con ventilación, ¿no? Entonces, también nos ayudan a definir estas evaluaciones complementarias, el origen, por ejemplo, si hay hipociclisquemia, encefalopatía, la extensión del daño, que quisiéramos saber, por supuesto. Podemos estimar las secuelas neurológicas y conocer la cronología de la lesión. Estas son las evaluaciones complementarias que se hacen, que son el electroencefalograma integrado por amplitud, ultrasonografía craneal, velocidad de flujo sanguíneo. El líquido cefalorraquídeo, las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, se hace siempre eso, ¿no? Es fácil hacerlo.
la resonancia magnética. Bueno, aquí dice que el mejor momento es a partir de la primera semana de vida. Sí, es una semana de angustia para los padres, ¿no? Este es el monitor de función cerebral del último. Entonces, la incorporación de esta práctica clínica como un método sencillo de registro continuo de la actividad eléctrica, que es el encefalograma integrado por amplitud, también denominado monitor de función cerebral, ha revolucionado la evaluación neurofisiológica. Puede predecir la evolución neurológica final tan pronto como en las primeras 6 horas de vida. Esto es muy interesante. Tendríamos que tener el electroencefalograma y el monitor de función cerebral. Pero, a ver, nos fijaremos. Vamos a hablar de esto dentro de poquito. Entonces, un patrón continuo de voltaje normal, especialmente si asocia los ciclos de sueño y vigilia, prácticamente garantiza una evolución normal de estos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, podemos tener persistencia de registros patológicos más allá de las 72 horas, ya como he dicho, según la evolución del paciente, el momento de recibir, si tenemos más horas de una evolución bastante mala, obviamente vamos a tener una falta de afección bastante importante, ¿no? Si hay una recuperación precoz antes de las 12 horas, bueno, son resultados más alentadores. Puede haber además afección renal, obviamente la hipoxia, como digo, se da en todo el organismo, con oliguria, proteinuria, hematuria, ¿no? Insuficiencia renal, que en general es transitoria. Pero los niños más graves afectados presentan insuficiencia renal aguda, sí, y el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que eso no es tan grave, ¿no? Entonces, limitar líquidos, restringir líquidos, pero igual se restringe líquidos en un paciente de estos, ¿no? Y tenemos otros tipos de afectación, como la afectación pulmonar, que puede haber polipnea, persistencia de hipertensión pulmonar persistente. Eso ya es más complicado porque quiere decir esa hipertensión que los vasos pulmonares están con hipertensión, están cerrados prácticamente y no hay circulación pulmonar, es muy leve. Pero mientras dice que aquí que es transitoria, pero a ver, tengamos una transitoria durante un corto tiempo, son bebés que así con ventilador se le puede dar pues, una ventilación lo más agresiva posible, pero el bebé va a ventilar muy poco porque tiene los vasos muy constriñidos. Puede haber hemorragia pulmonar, eso es terrible. Síndrome de aspiración de meconio, eso es en el momento del nacimiento cuando el bebé elimina meconio en líquido amniótico y aspira y puede producir esa dificultad respiratoria con meconio y el momento de nacer pues se aspira el meconio. Para eso hay que tener prevenido todo, todo uno tiene que prepararse con absolutamente todo el momento del nacimiento. Es decir, esos bebés necesitan intubarlos inmediatamente y aspirar de tráquea, ¿no? Y como digo, todo tiene que funcionar a la perfección. La presión negativa, la sonda para llegar a tráquea, tiene que ser una sonda determinada, siempre hay que estar con todo el equipo preparado para actuar de forma inmediata, esa sonda tiene que tener un solo orificio, etc. Afectación cardíaca, pues hay una isquemia miocárdica transitoria, dificultad respiratoria por la especie con cianosis, signos de insuficiencia cardíaca, taquicardia, taquipnea, hepatomegalia, etc. De afección hepática con elevación transitoria de las transaminasas, que puede ayudar también parte del sangrado, o sea, puede sangrar este bebé por todo lado prácticamente. Afectación gastrointestinal, ¿no? Que el problema con estos bebés es que el organismo tiene que cuidar, bueno, hay una vasoconstricción periférica tratando de
proteger los órganos más nobles. Y en eso, pues hay vasoconstricción de los vasos intestinales también, y esa vasoconstricción nos lleva posteriormente a una enterocolitis isquémica o enterocolitis necrotizante, que es una situación ya muy grave. Si empieza una diarrea sanguinolenta, esto ya es peor todavía, porque que salga adelante es prácticamente imposible, ¿no? Pero esto se da cuando uno está tratando de darle un poco de alimentación también cuando el bebé no, no tiene ni irrigación intestinal, ¿no? Alteración de la coagulación hemos hablado porque hay afección a nivel hepático y disfunción en la producción de factores de la coagulación y efectos metabólicos también, glucosa, calcio, magnesio. Pero también pueden ocurrir otras cosas, como estos bebés que están tanto tiempo en reanimación, hay que fijarse absolutamente en todo, en la temperatura ambiental del lugar donde estamos recibiendo y en la temperatura del bebé también. Entonces me puede realizar hipotermia, que también me empeora la hipoglicemia, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, parece que es hasta obvio, ¿no? A ver, la siguiente veremos en este cuadro que, a ver, si tiene encefalopatía hipóxica isquémica perinatal, pues un bebé con antecedentes personales, pues tiene que tener esa hipoxia con algo, un efecto centinela, que puede empeorar también, puede haber acidosis, entonces es más o menos sencillo eso. Una encefalopatía hemorrágica o traumática no tiene nada que ver con encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Es el trauma y demás. Claro que puede tener lesión cerebral, pero no es el mismo tipo de encefalopatía, ¿no? Hemos dicho que esta encefalopatía que estamos hablando está en relación a un proceso hipóxico y que es inmediato al nacimiento, ¿no? Encefalopatía metabólica también puede darse por antes de consanguinidad, hermanos anteriores que han fallecido, etcétera. Pueden haber convulsiones también, pero bueno, por hipoglicemia, por ejemplo, calcemia, ¿no? Encefalopatía infecciosa, pero eso es, yo creo que está sacado de los pelos esto, porque, a ver, infecciosa, eso no tiene relación con hipoxia en el momento del nacimiento, ¿no? Sí, puede haber una infección, pero esa infección no la va a desarrollar en ese momento, ¿no? Y por intoxicación también es lo mismo. No, lo siguiente. Entonces, estos bebés tienen que manejarse muy bien, la oxigenación es clave. El problema es que no solamente a estos bebés, a todos los bebés que nacen, hay que administrarle la cantidad de oxígeno que requiere exactamente. Todo bebé, con mayor razón estos bebés. El exceso de oxígeno siempre hace daño y la falta de oxígeno también hace daño, en ambos casos. Tenemos que mantener la presión arterial, ¿no? Alteraciones metabólicas hemos mencionado, hay muchas, ¿no? Muchas. Se escucha, doctor. Rodrigo, Rodrigo, muy bien, perfecto, gracias. Entonces, siga presentando entonces, un segundito. Ya, entonces, ¿dónde hemos quedado la anterior vez? Yo no los oigo. Nos conectaremos un momentito por esta vía, Rodrigo. ¿Dónde quedamos? ¿En qué parte? En tratamiento y manejo. Allá, tratamiento y manejo. Muy bien, voy a volver. Si me oyen ustedes, ¿no? Ya, yo no los oigo, pero
pero si me están oyendo, a ver, el tratamiento. Hemos hablado sobre el cuidado que hay que tener con la oxigenación con el bebé. Perfecto. Queremos tener la cantidad de oxígeno, la parte difícil es dar la cantidad de oxígeno necesaria, pero esto es para todos los bebés es lo mismo. Para los bebés que, tanto los que tienen encefalopatía, han tenido una hipoxia severa, como para todos los bebés que han nacido absolutamente bien, sanos, normales, todo, para todos es lo mismo. La oxigenación tiene que ser exacta, lo cual en cierto modo dificulta, se hace un poco más complicada la reanimación de todos los bebés, de los normales también, pero tenemos resultados maravillosos de esa manera. Obviamente tienes que mantener la presión arterial que tiene que ser normal, tratar las alteraciones metabólicas y afectación multisistémica. La glicemia siempre tratar de mantener entre 75 y 100 y las crisis convulsivas hay que tratar. Antes, en una anterior clase puse que fenobarbital no es útil, pero es que estaba en un libro que saqué que creo que no estaba muy bien, pero se utiliza profiláctica, siempre hemos utilizado de forma profiláctica el fenobarbital. Algunos dice aquí que utilizan, pero se utiliza porque existe o existía una opinión que disminuye el metabolismo, favorece el desarrollo del bebé, evita las crisis convulsivas, etcétera. Por eso lo utilizan de forma profiláctica algunos. Benitoína y midazolam también se utilizan en caso de que no se dan las convulsiones. Hay neuroprotectores también que se utilizan, pero que no están demostrados, ninguno tiene evidencia científica, ¿no? Se utilizan de todas las vitaminas como eliminadores de radicales libres, ¿no? Que son los más dañinos en el cerebro, ¿no? Benzodiazepínicos y demás, pero bueno, se utilizan sin tener gran conocimiento sobre eso. Entonces, lo que yo decía es que la hipotermia se usa de dos formas. Está dando buenos resultados, se está manejando cada vez mejor y hay que mantenerlo al bebé con una hipotermia bastante baja, hay en forma de cascos que disminuye el metabolismo cerebral o en todo el cuerpo. Se puede dar una hipotermia de todo el cuerpo también. En cierto modo hay que ver cualquiera de las dos ayudan. Lo que sí, como dije, que la hipoxia también afecta al resto de los organismos, del organismo. Entonces, sí hay que usar la hipotermia, pero hay que tener mucha experiencia en eso. El siguiente tema es complejo porque son los aspectos sociales y médico-legales. Y resulta que estos procesos se nos pueden venir cada vez más complicados. Y aquí no hay algo que se pueda decir, salvo que sea una cosa muy evidente, que hay una mala práctica, ya sea del ginecólogo o del neonatólogo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que tenemos todo absolutamente normal, un ginecólogo que ha trabajado muy bien y el servicio de neonatología está funcionando también muy bien y ha hecho lo que debe hacer en los momentos adecuados. Pero estos son complejos, es un tema muy complejo porque eh, tendríamos que tener mayores equipos, como dije, tanto se ha mencionado que la mayoría no tenemos. ¿No? Hay algunos que demuestran el lugar, qué momento ha empezado, la localización de la lesión, etcétera, ¿no? Llegar a todo eso es sumamente complejo. Entonces, tener un paciente de estos, habría que tener una buena paciencia para explicarles a los papás de la mejor forma y algunos que se empeñan pues en meternos en problemas, ¿no? Es algo que hay que tener mucho cuidado para ustedes, sobre todo que cada vez está peor esto. Esta es la última diapositiva.
lo mismo, es el fantasma del litigio que pueden presentar estos bebés. Hay que explicar bien, hay que tener paciencia. Eh, yo creo que la mejor política para esto es, primero, siempre los papás tienen todo el derecho de ingresar, de ver. No, no podemos decir que no, no puede ingresar, no. Pero hay que ver qué momento puede ingresar, porque estamos a veces trabajando y el papá nos está preguntando, entonces es un poquito complicado. Pero tratarlos con una educación, sí, a todos los padres, con una gran educación, explicando claramente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y teniendo todo escrito, tener una historia clínica bien escrita, examen físico bien detallado, ¿no? Y laboratorios y todo eso, todo lo que se está haciendo y evolución, todo eso, hay que poner una buena historia clínica por si acaso para no tener mayores problemas. Bueno, esta es la última diapositiva. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Listo, gracias, Rodrigo. Muy amable. Hasta luego.